Ahora sí, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta tercera semana del Desafío de Lectura Emprendedores 2020. El libro que tenemos en este mes es Business Model Generation, Generación de Modelos de Negocios. Y en esta tercera semana vamos a ver un poco de lo que es diseño y empezar a ver un poco de la estrategia que podemos aplicar en nuestros modelos de negocios. No sé si todos pudieron llegar hasta esta parte. Por favor, vamos poniendo en el chat si lo lograron. A ver, vamos viendo, vamos viendo. Ok. ¿Qué tal les fue? ¿Pudieron alcanzar? Buenas noches, Víctor. Saludos. Yelene, saludos. Bienvenidos. ¿Qué tal nos fue esta semana? ¿Pudimos alcanzar con la lectura del libro, de esta parte del libro en esta semana? Espero que sí. Espero que la mayoría haya podido alcanzar. Vamos a revisar qué cosas importantes nos dejó esta semana del libro. Aquí están los key points. Estábamos viendo en temas de diseño el proceso de ideación y nos faltaba unas partes del proceso de ideación, así que eso vamos a terminar ahora. Luego, en el proceso de diseño también está el pensamiento visual, creación de prototipos, narración de historias, que utiliza el libro en español, pero es más comúnmente usado hoy en día referirnos al storytelling. Escenarios, creación de escenarios a partir de los distintos modelos de negocio. Y vamos a ver ya temas de estrategia, el entorno del modelo de negocio y evaluación de los modelos de negocio. Está súper interesante esta semana del libro, así que comenzamos. Vamos a recordar un poco en qué consiste esto de la ideación. La ideación tiene dos fases principales. La primera fase es la generación de ideas. Necesitamos generar ideas para que nuestros modelos de negocio sean innovadores. ¿Qué pasa con la gente que emprende? Hay algunas personas que emprenden que lo hacen a partir de una idea de negocio existente y tratamos de mejorar algunas cosas, pero tomamos como base ese negocio que ya estaba creado, que lo diseñó otra persona, y sobre ese modelo vamos mejorando algunas cosas. Cuando hablamos de ideación, la idea es generar nuevos modelos de negocio a partir de cero. Podemos entender que nos referimos a determinado mercado, pero la generación se hace totalmente desde cero. Entonces, para esta generación tenemos que tener una lluvia de ideas, un brainstorm de muchas ideas que luego vamos a sintetizar. Entonces, tiene estas dos fases principales. La generación de ideas, donde lo importante no es la calidad de las ideas, sino la cantidad de las ideas. Y aquí vamos a ver en las técnicas que tenemos que dar las ideas más alocadas posibles. También es como un método, como una estrategia. Y en la síntesis ya empezamos a fijarnos en problemas específicos para llegar a un modelo de negocio concreto. Las ideas se comentan, se combinan para finalmente escoger un grupo reducido de variables. Entonces, en el proceso de ideación, la primera parte es la formación del equipo. Y la pregunta clave es, ¿nuestro equipo es lo suficientemente heterogéneo como para generar ideas de modelo de negocio novedosas? Y aquí tenemos un problema también cuando emprendemos y cuando tenemos este tipo de reuniones. Muchas veces tratamos o erróneamente pensamos que nuestros socios o las personas con las que vamos a hacer este proceso de ideación tienen que pensar igual que nosotros. Y la metodología dice que es justamente todo lo contrario. Y cuando hablamos de emprendimiento también, porque si tienes muchos clones de ti, entonces no hay debate, no hay discusión. Todos validan sus ideas entre todos. Y eso es un problema porque no puedes encontrar un punto de quiebre. Necesitamos esa persona que está ahí, que te dice, no, esto no deberíamos hacer así.
porque te da una perspectiva, otro punto de vista. Y eso nos permite abrir, no estar cerrados en nuestras ideas y poder escuchar las ideas de otro que pueden ser totalmente válidas. Entonces, en el proceso de ideación tenemos que tener un equipo heterogéneo, no solamente de pensamiento, sino de edades, de departamentos, inclusive de cultura, de género, etcétera. La segunda parte en el proceso de ideación es la inmersión y la pregunta clave es qué elementos debemos estudiar antes de generar ideas de modelo de negocio. Entonces aquí hemos tenido una fase de lluvia de ideas, ¿no? Hay un montón de ideas. Entonces, a partir de esas ideas que tenemos que entender que va a haber puntos en común, van a haber puntos que se repiten. Y esos puntos que se repiten son los que podemos llevar a síntesis. Entonces, tenemos que estudiar, antes de generar miles de modelos de negocio, escoger estos ganadores, estos puntos que se repiten. El tercer punto es la expansión y la pregunta clave es qué innovaciones se nos ocurren para los diferentes módulos del modelo de negocio. Y aquí esta parte es súper importante porque cuando hablamos de innovación, generalmente en el 90% de los casos nos enfocamos a la innovación del producto o servicio. Decimos, yo puedo mejorar el producto así, yo puedo mejorar el servicio así y hacemos los ajustes ahí. Pero hay otros 9 módulos donde podemos innovar en el canal de comunicación, podemos innovar en el tema de los costos. ¿Cómo podemos reducir costos? Habíamos visto que una pregunta importante para la generación de un modelo de negocio es preguntarnos, ¿y qué tal si doy eh, este recurso, este servicio, este producto o servicio totalmente gratis? Si fuera así, ¿cuál sería nuestro modelo? Es decir, ¿cómo lo podríamos hacer? Entonces, las innovaciones, en ese sentido, cuando hablamos de un producto gratuito, estamos hablando de la propuesta de valor y podemos innovar en la propuesta de valor, es decir, en el producto o servicio. Podemos innovar en el segmento de clientes. Si el segmento de clientes al que estaba apuntando probablemente no tiene estas necesidades de nuestro nuevo producto de valor, podemos innovar ahí, podemos innovar en los recursos clave, en los partners, etcétera. Entonces, en esta parte de expansión, tenemos que discutir las innovaciones que se nos ocurran para los diferentes modelos de negocio. La cuarta parte es la selección de criterios. Y aquí la pregunta clave es, ¿cuáles son los criterios más importantes para establecer un orden de prioridades para nuestras ideas de modelo de negocio? Entonces, como les había dicho, vamos a tener un montón de ideas. De esas ideas vamos a empezar a segmentar con cosas en común o ideas que creamos que pueden ser importantes para innovar nuestro modelo de negocio. Pero el tercer punto es darles prioridades y eso también lo hemos visto en el establecimiento de metas, cuando hablamos de productividad. Si todas tienen una prioridad uno, no vamos a poder avanzar. Necesitamos darles prioridades y esta idea de negocio va a ser la prioridad uno y es donde voy a establecer mi primer modelo de negocio. Y esta es la prioridad 2 y haré otro modelo de negocio, etc. La quinta parte es la creación de prototipos. ¿Y a qué se refiere? No significa que vamos a hacer un prototipo del producto o servicio, sino que vamos a llenar estas ideas de negocio y lo vamos a hacer en este lienzo que todos tenemos, que es el lienzo de modelo de negocio, donde vamos a poder anotar todas estas partes clave de los 9 módulos, ¿no? El segmento de mercado, la propuesta de valor, los canales, la relación con el cliente, las actividades clave, los recursos clave, los partners o socios, la estructura de costos y el flujo de efectivo, el flujo de ingresos que vamos a tener. Entonces, ese es el proceso de ideación en sí mismo. Y hasta ahí terminaríamos esa parte de diseño. Hay otra parte, o bueno, seguimos en esta parte de ideación. Parte del tema de la ideación es que hemos dicho que vamos a generar muchas ideas. ¿Y cómo generamos ideas? A partir o a través de una herramienta que se llama brainstorming. Y el brainstorming es tener una reunión con el equipo donde vamos a empezar a lanzar ideas. Y ese lanzamiento de ideas tiene que tener un problema claro. Por ejemplo, un problema
muy actual sería, estamos en esta situación del COVID, entonces, ¿qué ideas tienen para que podamos seguir generando negocios ya que estamos aislados en cuarentena, la mayoría de los países? Entonces, ese es un problema claro, un problema puntual del que podemos partir y lanzar ideas. Y la idea justamente es lanzar una cantidad enorme de ideas, aunque suenen las más alocadas posibles. ¿Cuáles son las normas básicas cuando hablamos de brainstorm? Es dejar las críticas para después. Es decir, si algún compañero, tú vendes, no sé, lácteos y dice, bueno, vamos a empezar a vender lácteos por internet y lo vamos a llevar o distribuir con nuestro propio servicio de delivery. Puedes encontrar muchas críticas a esa idea que no es tan alocada, que digamos, pero si haces críticas en ese momento, la idea se desvanece. Entonces, lo que tenemos que evitar es hacer las críticas en ese momento. Hay que hacer las críticas después. Sí hay que criticar en el sentido de que hay que discutir esa idea, si es viable o no es viable, pero no en ese momento. La idea en ese momento es generar la mayor cantidad de ideas posibles. Hay que hacer una conversación a la vez, así es que vamos a hablar ya de la siguiente etapa, que es de ver este tema de los distintos de las distintas ideas. Necesitamos hacer una conversación a la vez, no hablar de todo en uno. Lo que importa, ya les había dicho, es la cantidad, y promover ideas alocadas es algo importante. ¿Por qué es importante? Porque si no estamos promoviendo estas ideas que estamos llamando alocadas, estamos pensando como el común de todos los competidores. Entonces, ¿ustedes creen que los competidores están de brazos cruzados y esperando que todo se solucione? Ellos también están haciendo este trabajo, pero probablemente la competencia está haciendo este trabajo de la forma tradicional y está pensando en las cosas más comunes con las que podrían resolver estos problemas. Pero si nosotros pensamos en estas ideas alocadas, puede que no se den, en la mayoría de los casos no se dan, pero te da ideas de cómo una idea tradicional puede tener un valor agregado. ¿No? Una idea tradicional tiene un valor agregado porque a alguien se le ocurrió algo loco y se validó en este brainstorm. Entonces, hasta ahí terminaríamos el proceso de ideación. Es una forma de diseño. Otra forma de diseño es el pensamiento visual. Y esto les recomiendo mucho, es bastante útil, es bastante práctico, es bastante fácil, se puede hacer con todo el equipo, no se necesita, digamos, capacitación para este tema, se da de forma natural y para nosotros es como un juego en realidad. Y este pensamiento visual se ha llevado a otros extremos, ¿no? Si ustedes buscan estos temas de Lego, hay una metodología de Lego que es para crear, para tener ideas de negocio, pero usando Legos. Y es que nuestra generación tiene estas cosas, ¿no? Nuestra generación tiene el tema de gamification porque nuestra generación creció con estos dispositivos, con los juegos, etcétera. Y tenemos esa capacidad de entendimiento de que cuando superamos un nivel necesitamos una recompensa, puntos ganados, etcétera. Y hay toda una metodología que se llama gamification que ayuda a que los equipos de trabajo sean más productivos a partir de esa idea. Es como decir, hagamos una competencia entre las distintas personas. Las personas que vendan más van a tener este bonus adicional, lo vamos a traquear. Entonces, eso te da un impulso adicional. Cuando hablamos de pensamiento visual, es lo mismo. El pensamiento visual es indispensable para trabajar con modelos de negocio, porque como hemos visto en el libro, es un lienzo donde tenemos que anotar cosas y es mejor si lo hacemos de forma mucho más visual. ¿En qué consiste esto del pensamiento visual? Tenemos los post-its, estos famosos papelitos que seguramente todo el mundo tiene, que los podemos arrancar y poner en algún sitio. Y aquí tiene esta parte para pegar. Y ¿por qué es importante? Realmente te puede ayudar mucho a tener ideas, a concretar ideas.
Primero porque en este espacio de papel no puedes escribir demasiado, ¿no? Una de las cosas con las que pecamos es que a veces hacemos muy complejas las cosas cuando en realidad son bastante simples. Y si quiero anotar una idea, por eso dice, hay 3 reglas básicas para trabajar con post-its. La primera es que utilicemos rotuladores, marcadores gruesos. ¿Por qué marcadores gruesos? Porque como es grueso, no puedes anotar palabras, muchas palabras, ¿no? Tienes que anotar cosas concretas. La segunda parte se escribe un solo elemento en cada nota. Entonces, si tengo una idea en la propuesta de valor, como por ejemplo, menor tiempo, anotaré menos tiempo. Y con eso es suficiente. He anotado una sola idea sin muchas palabras que expresa lo que quiero decir. Lo tercero es eso, escribe pocas palabras en cada nota para capturar la esencia. A veces ahondamos mucho en una idea cuando en realidad es algo bastante simple o debería ser bastante simple. Otra forma de pensamiento visual son los dibujos y como vemos en la pantalla, tenemos ahí nuestro lienzo del modelo de negocio, pero no tenemos ninguna palabra anotada, pero estos dibujos nos dan a entender qué es lo que queremos hacer. Aquí vemos el mundo que podemos interpretar como worldwide, aquí la propuesta de valor, las conversaciones uno a uno. ¿Qué es nuestra propuesta de valor? Conversar entre las personas en cualquier parte del mundo, ¿no? Y esto se interpreta, no es algo que te tienen que explicar, no es algo que te tienes que leer, lo lees. ¿Cuál es el canal de comunicación? Es ceros y unos, es el internet, hay una computadora, es el internet, ¿no? Etcétera. Entonces, este modelo de negocio es el de Skype. Y cuáles son los costes, la estructura, ¿no? Los servidores, etcétera. Entonces, es una forma en que podemos modelar nuestro negocio, podemos hacer nuestro modelo de negocio directamente con figuras. Podemos hacer nuestro modelo de negocio con post-its, con figuras y con narración visual, que es como una especie de combinación de ambos. Esta narración visual hace como una especie de viaje del cliente por todas las etapas de nuestro modelo de negocio. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que están las personas en el mundo. Entonces son las personas del mundo que quieren comunicarse. Entonces estoy relatando una idea de forma visual. A esto se refiere el pensamiento visual. Para que sea más fácil, no solamente para entenderlo nosotros, sino para transmitirlo hacia nuestro equipo. Seguimos con más ideas de diseño. Otra es la creación de prototipos. ¿Qué significa la creación de prototipos? ¿Qué supondría para el modelo la adición de otro segmento de mercado, por ejemplo? Si añadimos otro segmento de mercado, ¿qué consecuencias tendría la eliminación de un recurso caro? Y si regalamos algo y cambiamos la fuente de ingresos por otra más innovadora, este tipo de preguntas nos hacemos cuando estamos llenando nuestro lienzo de negocio. Entonces, la creación de prototipos consiste en eso, que decidimos hacer un modelo de negocio a partir de una idea. Esta parte que hemos hecho el brainstorming, hemos llegado a una idea central, decidimos hacer el modelo de negocio, utilizamos el pensamiento visual y hacemos nuestro primer modelo de negocio, lo diseñamos. Entonces creamos el prototipo. La creación del prototipo es llenar este papel, este lienzo de negocios. Entonces, parte de esta metodología es provocar, se refiere a probar la idea, a probar de que, ok, tengo mi modelo tradicional, ahora voy a empezar a ofrecer mis productos por internet. ¿Qué tal me va? Entonces hago un pequeño test. Ya lo hemos visto en Blue Ocean Strategy, que tenemos que tener un producto mínimo viable para hacer iteraciones, para tener información y saber si esta idea es concreta o no, si esta idea puede traer réditos o no. Y es una iteración constante, ejecutamos todo el tiempo. Entonces, esa es la creación de prototipos. Otra metodología para el diseño es el storytelling o la narración de historias.
Y esto se ha puesto muy de moda en el último tiempo. En el tiempo en el que se escribió el libro, no estaba tan de moda y por eso nos dice que contamos historias a los niños a los niños pequeños en el trabajo. Siempre contamos el chisme fresco, pero no los usamos en los negocios, cuando esta herramienta es tan poderosa. Entonces, ahora sí es mucho más habitual. Ese tiempo no era tan habitual, por eso el libro lo menciona, pero ahora sí todos nos hemos percatado de lo importante que es contar historias, porque a partir de contar historias, tú puedes hacer que la otra persona comprenda desde ese punto de vista de la historia y puedes utilizar metáforas para que este entendimiento sea profundo. Y ese entendimiento profundo nos puede abrir las puertas para que podamos diseñar modelos de negocio mucho más aterrizados. ¿Por qué contar una historia? Si nosotros desarrollamos un modelo de negocios nuevo, es una forma de que nuestros colaboradores, nuestros clientes, inversores, etcétera, cualquier persona que nos escuche, entienda muy bien cómo va a ser esta nueva forma de trabajo, este nuevo modelo de negocio, porque generalmente es que estábamos trabajando de una manera y ahora hay un nuevo modelo de negocio. Entonces relato cómo sería el tránsito de un cliente, por ejemplo, de inicio a fin. Cómo es que antes se hacía y cómo es que se hace ahora. Y si lo digo en una historia va a ser mucho más comprensible. Si lo aterrizamos a algo concreto, por ejemplo, en mi negocio, un cliente, lo primero que tiene es una necesidad que está basada en tecnología. Entonces, lo que hacemos nosotros es detectar esa necesidad y diseñar soluciones tecnológicas a partir de esa necesidad, apoyándonos de todos nuestros partners, de todos nuestros socios de negocio. Entonces eso conlleva una cotización que se discute con el cliente, se llega a un acuerdo y cerramos una venta y sigue otro proceso que es de parte logística, importaciones, etcétera, y otro proceso adicional que es la instalación, configuración, puesta en marcha y un proceso más que es la postventa donde se da el soporte técnico, servicios, etcétera, ¿no? Entonces tengo la idea de todo ese ciclo en mi cabeza y puedo decirlo. Y si cambio algún elemento, como por ejemplo, ya no vamos a dar soporte técnico presencial, sino soporte técnico remoto. Ah, ok, entonces esa parte, ese segmento de todo lo que estaba relatando, lo voy a cambiar y voy a decir, ahora ya no vamos a ir donde el cliente, sino vamos a establecer una conexión remota con su red y desde esa conexión remota es que les vamos a dar el servicio. Y es bastante comprensible, o sea, es muy distinto hacerlo en papel, es muy distinto enviar un informe, es mucho más fácil contarlo o relatarlo como una historia. Entonces tenemos estas tres partes a quienes tendríamos que contar esta historia. Cuando hacemos algo nuevo, ya les había comentado, a los inversores, cuando tenemos un modelo nuevo de negocio y tenemos una cartera de inversores, entonces ellos tienen que entender cuál es nuestra propuesta de valor, qué es lo que vendemos a los clientes, qué es lo que ofrecemos a nuestros clientes, para que ellos detecten si esta propuesta de valor es algo viable y puedan invertir en nosotros. También a nuestros colaboradores, como les había dicho, en esta parte de ya no damos soporte técnico presencial, sino vamos a dar un soporte técnico remoto. Entonces, si se lo explico en una historia al colaborador, entonces él entiende que, ok, entonces ya no me tengo que movilizar hasta donde el cliente, sino tengo que hacer el trabajo desde mi hogar o desde la oficina, pero de forma remota. Entonces, por eso es tan importante contar historias. Además, contar una historia lo hace tangible desde el punto de vista de dos actores. Podemos contar la historia desde el punto de vista del cliente, como les había comentado ahora. Los clientes ya no nos contactan, ya no vienen a la oficina o ya no nos envían un mail, sino nos van a contactar a través de un bot, de un chatbot que tenemos en la página web o que tenemos en las redes sociales. Y ese chatbot los va a guiar en todo este proceso hasta que lleguemos al tema del diseño. Ok, y podemos contar la historia desde el punto de vista del cliente o desde el punto de vista del colaborador,
donde el colaborador o empleado tiene la visión de cómo es este nuevo modelo de negocio. Entonces, cuando tenemos estas historias, lo interesante está en hacerse la pregunta de cuál es el modelo de negocio para el futuro. Ya podemos relatar nuestro modelo de negocio actual, pero hacer el ejercicio de decir cuál es el modelo de negocio para el futuro nos puede ayudar a aterrizar en muchas ideas concretas que podemos ir desarrollando ya mismo para que se materialice en el futuro. Ese es el storytelling, una herramienta muy importante para los negocios en general. Así que les recomiendo que si no lo hicieron antes, le den una mirada. Hay muchos autores de temas de storytelling, pero es muy importante no solamente para comunicar estas cosas, sino también en las ventas y principalmente en las ventas online. El storytelling es una herramienta que se utiliza muchísimo. Vamos a otra parte del diseño, los escenarios. Entonces hemos hecho estos prototipos, estos lienzos ya los hemos llenado, pero ahora vamos a imaginar distintos escenarios. Los escenarios pueden ser guías útiles para orientar el diseño de nuevos modelos de negocio o la innovación a partir de modelos de negocio existentes. Entonces, esta generación de nuevos modelos de negocio lo podemos imaginar imaginando escenarios. Entonces, ¿cuántos de ustedes han imaginado este escenario en el que estamos viviendo actualmente? Creo que nadie, o hay muy pocas personas que pueden decir que se imaginaron que esto iba a pasar, ¿no? Que algo, un virus iba a afectar prácticamente a toda la humanidad. Creo que no era algo concebible, pero sí podemos imaginar cosas que son concretas, que nos pueden ocurrir, como por ejemplo, yo trabajo con entidades del Estado y cuando tú cometes un error, tienes un retraso, o no se entrega un producto y etcétera, como hay un antecedente de eso, entonces tú estás vetado de presentarte en licitaciones en el Estado por lo menos durante 3 años. Entonces es un riesgo alto porque puede ocurrir. Entonces yo puedo imaginar ese escenario porque es algo muy probable, es algo que podría pasar. O sea, podemos tener todas las medidas, todo protegido, pero en el peor de los casos eso va a ocurrir y vamos a tener este veto de 3 años con entidades públicas. Entonces, para esto debería tener un plan de contingencia y saber que, ok, no me voy a presentar con entidades públicas durante 3 años y que, ok, voy a sacarme de la cartera de clientes privados y voy a desarrollar negocios ahí, voy a potenciar esto y esto otro y esto otro, pero eso ya lo debería pensar, inclusive en mi modelo de negocio, porque si es probable que pueda ocurrir, la idea es ser proactivos y no reactivos, entender que esto es probable, entonces tengo un escenario listo para eso. En los modelos de negocio, a esto se refieren los escenarios, pero no es tanto para evitar un problema, sino para hacer que nuestros modelos de negocio generen más a partir de estos nuevos escenarios que imaginamos. Por ejemplo, serviría un mismo modelo de negocio para atender a 3 segmentos de mercado. Si tenemos 3 segmentos de mercado, ¿este mismo modelo de negocio serviría? Es una pregunta. Y si no sirve ahora, entonces, ¿qué modificaciones tendría que hacer a mi modelo de negocio para que sí funcione? Cada segmento necesita una propuesta de valor específica. Probablemente sí, probablemente no. Sería posible crear sinergias de recursos actividades o canales atendiendo de forma simultánea a los 3 segmentos de mercado. Sería posible atender a uno o varios segmentos de mercado a un coste bajo o cero para atender a otros clientes más rentables. Entonces, este ejercicio de analizar distintos escenarios de nuestro modelo de negocio nos puede permitir abrir o tener alternativas para probablemente migrar a uno de esos modelos de negocio. Entonces, como por ejemplo acá,
en esta tablita, mientras más modelos de negocio alternativos tengamos, mejor, porque así podemos analizarlos, compararlos, ¿no? En el libro hace una iteración de 4 modelos de negocio. De hecho, en la publicación de un libro hace una iteración de 8 modelos de negocio distintos para para la distribución de libros, ¿no? Entonces hace 8 modelos de negocio distintos y puedes ver el potencial en cada uno de esos modelos y probablemente implementar un modelo de negocio que no era el que originalmente estabas planteando. Entonces es una forma de tener más ideas a partir de un modelo de negocio. No sé si tienen una pregunta hasta ahí. Vamos a pasar ya a la parte de estrategia. Muy buenas noches a todos, dice María Cecilia. Buenas noches, María Cecilia. Ok, vamos a esta parte de estrategia que es bastante interesante. Entonces, tenemos ya nuestros modelos de negocio finales, están ahí en el lienzo, hemos hecho este tema de ejercicios de ver los distintos escenarios y llega un punto en el que decido hacer un modelo de negocio, lo implemento y está corriendo satisfactoriamente. Entonces, una vez que tenemos todo eso, tenemos que analizar desde el punto de vista de la estrategia. Hemos visto en Blue Ocean Strategy que las empresas que están vigentes no es por la dirección, sino es por el establecimiento de estrategias. Estrategias que les permiten evolucionar. Entonces, este término siempre lo hemos escuchado, que en cualquier cosa que suceda tenemos que aprender a adaptarnos, ¿no? La adaptación hace que las empresas y los seres vivos sobrevivan. Es algo muy natural. Los seres vivos que han sobrevivido es que han sabido adaptarse. El ser humano ha sabido adaptarse a los distintos climas y etcétera. Es por eso que sobrevivimos. Lo mismo pasa en las empresas. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de adaptación. Entonces, para eso tenemos estrategias. Una de las estrategias es mirar el entorno del modelo de negocio. Y en esta gráfica vamos a ver puntualmente qué cosas vemos del entorno. Entonces, ¿por qué es importante analizar el entorno? Porque es donde estamos, es nuestro medio ambiente, es el mercado, es donde estamos operando. Entonces, si entendemos bien el entorno, la parte externa hacia nosotros, podemos acomodar nuestra estrategia para que nuestro modelo de negocio siga vigente y no tengamos que, por ejemplo, cerrar la empresa porque no vimos estas cosas externas. Entonces, tenemos 4 partes. En la parte de arriba está la previsión y ahí es donde vemos las tendencias clave. Cuando nosotros estamos en un modelo, estamos viendo un mercado, tenemos que analizar varios factores. Lo principal es ver si nuestro mercado está vigente, si donde estamos operando está vigente y si tiene futuro. Entonces, hay muchas estrategias. Una de las estrategias para ver si estamos en el mercado correcto es analizar, por ejemplo, el tema de la bolsa de valores, es importante. También podemos analizar tendencias en Google Trends. Ustedes ponen en Google Trends y es un sitio donde te muestra las búsquedas que están haciendo las personas, ¿no? Entonces, eh, puedes comparar distintas búsquedas y ver cuál es la tendencia. La tendencia, técnicamente hablando, es cuando vemos, por ejemplo, un gráfico y está subiendo, está ascendiendo. Entonces, hay más gente interesada en un tema, entonces está subiendo, significa que está en tendencia. Pero cuando está de bajada, ya no está en tendencia, ya no está de moda y es posible que ese mercado muy pronto cierre. Hay otras cosas que no solamente son tendencias, sino que se mantienen en una línea, pero están ahí, están vigentes. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Por eso se llama previsión. Hay que prever si en el mercado en el que estamos está en tendencia. Entonces, ¿cuáles son las tendencias clave? Tendencias tecnológicas. Y estas tendencias tecnológicas están en absolutamente todos los mercados. No hay un mercado que no tenga tendencias tecnológicas. Tendencias normalizadoras.
¿A qué se refiere la normalización? A cumplir estándares. Es como que ahora, por ejemplo, hay un estándar para abrir un restaurante en tiempos de COVID, ¿no? Hay un estándar, hay un protocolo. Entonces, esa es la tendencia. Hay una, y eso se va a estandarizar en todo lado. El trabajo remoto se está empezando a normalizar. Muchos países de Latinoamérica no teníamos legislaciones concretas del trabajo remoto, pero ahora se está normalizando, se está gestionando. Entonces, son las tendencias que tenemos que ver. Tendencias sociales y culturales, tendencias socioeconómicas, cómo es que evoluciona la sociedad y la economía dentro de nuestros países en función al tiempo. Entonces, eso es lo que vemos desde el punto de vista externo, tendencias. Cómo es que está nuestro mercado en temas de tendencias para poder hacer una previsión de lo que viene. La parte de abajo vemos la macroeconomía y esto es un tema muy importante, en especial en nuestros países de Latinoamérica, porque la macroeconomía influye mucho en la economía de los negocios. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas macroeconómicas? Las condiciones del mercado global. Por ejemplo, el mercado global actualmente está en bajada por todo el tema del COVID. Entonces es algo bastante evidente. Obviamente esa tendencia se la puede ver ahora muy puntual porque pasa en todo el mundo, pero a veces no es tan claro, no es tan claro ver cómo están las condiciones del mercado. Entonces tenemos que ver, está a la baja en muchos negocios, pero en otros negocios está a la alza. Por ejemplo, en el tema farmacéutico, deben ser las personas que más dinero están ganando en este tiempo. Entonces, eso hay que entender. ¿Cuáles son las condiciones del mercado? Los mercados de capital, productos básicos y otros recursos. Es importante tener siempre en cuenta el precio del petróleo, por ejemplo, el tema del oro, la plata. Siempre es importante tener al menos esos datos que siempre están en los noticieros. Bueno, sé que la mayoría ya no vemos televisión, pero en los podcasts o en las páginas web, estos pequeños datos económicos que dan, siempre es importante tenerlos en cuenta porque pueden afectar en el mediano o corto plazo a nuestras operaciones. Entonces, por ejemplo, si escuchamos una caída de la bolsa el día de hoy, sabemos que eso nos va a afectar en unos meses a nuestro mercado local. O sea, no es inmediato, pero ya tenemos esa conciencia. Entonces, sabemos que la macroeconomía está haciendo, es como un juego de ajedrez y hay un movimiento de fichas, ¿no? Entonces, se hace un movimiento de fichas, entonces ya tienes conciencia, hubo un bajón en la bolsa, eso nos va a llegar en cualquier momento, así que tomas las previsiones, empiezas a ahorrar más, a guardar más en vez de invertir más, y cuando llegue el momento, entonces recién inviertes, etcétera. La infraestructura económica también, y eso no se refiere a la infraestructura económica de nuestro modelo de negocio, sino del entorno. Como vemos aquí, todo es hacia afuera, todo es hacia el exterior. También tenemos el análisis competitivo, fuerzas de la industria, proveedores y otros actores de la cadena de valor. Es importante tener en cuenta quiénes son los competidores, eh, quiénes son los inversores, y ahí hablamos de competidores incumbentes, es decir, estos competidores directos o nuevos jugadores que pueden ser que tienen el mismo producto o servicio o, como vemos abajo, productos y servicios sustitutos. Entonces, muchas veces nos enfocamos siempre en general en la competencia directa, ¿no? Que esta persona hace exactamente lo mismo que yo. Cuando no vemos productos o servicios sustitutos o complementarios que están en el mercado y están satisfaciendo la necesidad de tu cliente, pero de otra manera. Habíamos hablado del tema de entretenimiento, ¿no? Hay por ejemplo, un comediante, tiene una forma de entretenimiento y puede pensar que el otro comediante es su competencia. Y es cierto, es su competencia directa, pero también tenemos que mirar qué está haciendo el tema de la música, qué están haciendo los bares, por ejemplo, ¿no? Entonces, son otra forma de entretenimiento que no es mi competencia directa, pero son productos sustitutos. Entonces, ¿cómo puedo atraer a esas personas que prefieren estos otros canales o estos otros
proveedores de entretenimiento. El cuarto punto, el análisis del mercado, las fuerzas del mercado. Entonces, aquí hemos visto la industria. Tenemos que diferenciar que la industria es algo más macro, es algo más grande, y dentro de esa industria están los mercados. Entonces, ahí tenemos que analizar los segmentos de mercado. Nuevamente, esa es la parte principal, saber quién es nuestro nicho. Entonces, analizar sus necesidades y demandas. Puede que las necesidades y demandas de nuestro segmento de mercado cambien en el tiempo. Cuestiones de mercado, coste de cambio, capacidad generadora de ingreso. Entonces, cuando analizamos las fuerzas de nuestro mercado en específico, podemos analizar, podemos ver que hay muchas probabilidades de que haya cambios ahí y que esos cambios los podemos notar ahora y acomodarnos gradualmente. El modelo de negocio lo acomodamos conociendo esos cambios en nuestro cliente. Por ejemplo, antes nuestro cliente probablemente venía a nuestra tienda y ahora no viene. Entonces, ese es un cambio en nuestro segmento de mercado y tenemos que entender cómo lo vamos a servir ahora. Tal vez necesitaremos una plataforma digital y etcétera. Y vamos a ver el último punto, que es la evaluación de modelos de negocio. Como hemos visto hace rato, esto era el entorno del modelo de negocio. Es decir, tengo mi modelo de negocio acá y alrededor hay fuerzas que influyen a mi modelo de negocio. Hemos visto estas fuerzas externas, ¿no? Están las tendencias, están las fuerzas de mercado, las fuerzas de la industria y fuerzas macroeconómicas. ¿Por qué se llaman fuerzas? Porque jalan hacia este lado, jalan al otro lado, jalan abajo, son tendencia. Entonces, hay que entender eso. Si lo podemos visualizar antes que la competencia, entonces podemos estar preparados. Si hubiéramos sabido que, de hecho lo sabíamos, todo el mundo sabía que estábamos yendo a este mundo digital. Todos lo sabíamos, en todas las empresas, pero no hemos hecho nada. Pero hay empresas que sí se han preparado y que sí se han preparado sabiendo que esto podía ocurrir. Y a las personas que estaban preparadas, esto que ha pasado no les ha afectado. ¿Por qué? Porque ya tenían su modelo de negocio en esta nueva realidad. Entonces, por eso es importante entender el entorno. Pero ahora vamos a hacer la evaluación de los modelos de negocio. Y eso es ver desde el punto de vista interno, ya no de las fuerzas externas, sino desde el punto de vista interno. Y aquí tenemos una herramienta por excelencia. Muchas veces pensamos, o al menos yo, que cuando hablamos de innovación así de última moda, lo más innovador, eh, tenemos que hacer algo muy sofisticado, así lo más extremadamente sofisticado para que realmente sea válido. Pero vamos a ver en esto de la evaluación de los modelos de negocio, cómo una herramienta tan simple que es la herramienta del FODA puede hacer un cambio tan grande y tan drástico en una empresa. Entonces, todo el mundo conoce el tema del FODA y es que vemos, me gustan los gráficos que tiene el libro, vemos la parte externa, interna de nuestra empresa, vemos el lado positivo, el lado negativo. Entonces, esto se traduce en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Cuando hablamos de cosas positivas, son fortalezas y oportunidades. Entonces, cuando hablamos de oportunidades, hablamos de temas externos, temas que no dependen de nosotros. Fortalezas son cosas internas. Cuando hablamos de cosas negativas, hablamos de debilidades, que es algo nuestro, interno, y amenazas, que es algo externo, que lo vamos a revisar ahora. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del modelo de negocio. Vamos a hacer como siempre, recordar a partir del lienzo cuáles son los distintos módulos, ¿no? El primero es el segmento de mercado. Entonces, esta es los puntos fuertes y débiles. Es el FODA de Amazon el año 2005. Entonces, el año 2005, el segmento de clientes de Amazon
era el mercado de consumo global. Norteamérica, Europa, Asia. ¿Cuál es su segmento de clientes? Prácticamente el mundo. Entonces, una fortaleza es que tenían gran alcance. No estaban en un país pequeño, estaban en continentes prácticamente, ¿no? Tenían gran alcance el 2005. Vemos nuestro segmento de mercado y nos vamos a nuestra propuesta de valor. ¿Cuál era la propuesta de valor de Amazon en el 2005? Una tienda en línea al detalle o al minoreo o al retail, etcétera. Entonces, ¿cuál era su fortaleza? ¿Cuál era la fortaleza de la propuesta de valor? Tener un gran surtido de productos. ¿Cuál era la debilidad? Que los artículos de valor relativamente bajo, o sea, de precios bajos, cosas muy baratas. Entonces, ¿cuál es el canal de comunicación? Amazon y sitios extranjeros afiliados. La relación con los clientes es a través de recomendaciones y perfiles en línea personalizados. Entonces, aquí una fortaleza es que tenían economías de campo, es decir, que estaban bastante segmentados y conocían a sus clientes. Otra fortaleza, excelencia en la infraestructura. ¿Cuál era la actividad clave? La logística, mantenimiento y desarrollo de software y de la infraestructura de tecnologías de la información. Entonces, esa actividad clave, ¿cuál era su fortaleza? Excelencia en la infraestructura de TI. O sea, tenían muy buenos equipos, muy buenas marcas, muy buenos diseñadores, muy buenos administradores. Socios clave, socios de logística y afiliados, y también eran excelentes en logística. En el tema de costos, eficiencia en costos, esa era su fortaleza. La logística de contenidos, la tecnología, marketing, etc. Y la parte negativa era que es relativamente variable según el capital. El margen de ventas era su flujo de caja, pero aquí tenemos que entender que en este punto de la historia, Google e eBay estaban ganando más dinero que Amazon. Entonces tenían un margen bajo. Obviamente, cuando tú vendes en línea, el que gana más es el fabricante, más entre comillas, es el fabricante. El fabricante lo da a un precio, tú lo vendes al retail, aumentas una utilidad y esa utilidad para que sea viable para Amazon tenía un margen muy bajo. Entonces vendían un montón, pero lo que les quedaba después de comprar y vender era muy bajo ese margen, es la utilidad. Entonces dijeron necesitamos a partir de este análisis, que es un análisis sencillo, es un análisis FODA, han hecho una variación de su modelo de negocio a partir de un FODA. Y esto es lo interesante. Estudió oportunidades en el 2006. Entonces, ¿en qué consistían estas oportunidades? En que vieron que en las actividades y recursos clave tenían sinergias en el uso de actividades y recursos para ofertas nuevas. Es decir, había potencial ahí para poder ofrecer cosas nuevas. Segmentos de mercado desatendidos, y eso es como una oportunidad. ¿Han visto una oportunidad? Han visto un segmento de mercado que estaba desatendido con relación a la oferta de la propuesta. Y encontraron nuevas fuentes de ingreso con mayor margen de beneficios, que era justamente su problema principal, y que el de la venta al por menor, ¿no? Entonces, ¿qué vieron en este FODA que hizo Amazon? Vieron, a ver, ya tenemos la infraestructura de tecnología y la vamos a seguir teniendo porque estamos vendiendo al retail. Pero hay un mercado desatendido que ¿quiénes son? Son los desarrolladores y empresas o personas que necesitan logística. Entonces, ¿qué hemos visto que tenían de potenciales hace rato? La gente de Amazon tenía excelente logística y excelente infraestructura de TI. Entonces, tenían esas dos cosas que se estaban utilizando en su producto principal, que era la venta del retail, pero encontraron que para este tema de IT había un segmento desatendido, que eran desarrolladores y empresas que necesitaban servicios en la nube. Y para el tema de la logística, encontraron personas
y empresas que necesitan servicios de logística. Entonces, han desarrollado una nueva propuesta de valor. Logística proporcionada por Amazon. Es decir, podías subalquilar la logística de Amazon para tus productos, para vender tus productos. Y en el tema de desarrolladores y empresas, crearon una propuesta de valor que es Amazon Web Services y otros servicios en la nube. Entonces, eso ha hecho de que generemos nuevas fuentes de ingreso y eso es lo que les decía ya desde la anterior vez, que muchas veces pensamos que nuestro negocio tiene una sola fuente de ingresos cuando podemos ver a través de todo este análisis, inclusive con un FODA, que lo mismo que hacemos se puede traducir en otros productos o servicios dentro de nuestra misma empresa. Y ahí optimizamos recursos porque con lo que tenemos estamos generando nuevos segmentos de mercado, probablemente nuevas propuestas de valor, pero lo más importante, nuevas fuentes de ingreso, que eso es lo que necesitamos justamente ahora. Entonces, esas fuentes de ingreso que detectaron son cuotas de utilidades de computación, cuotas de la gestión logística, es fees, cobros de eso. Entonces, como pueden ver, una vez que tenemos nuestro lienzo de negocio, por eso es tan importante tener ese lienzo de negocio, porque podemos hacer estos ejercicios y entender a partir de un análisis FODA que podemos añadir nuevas cosas que se traducen en nuevas fuentes de ingreso y díganme si eso tiene o no valor, si es en realidad lo que queremos, tener más fuentes de ingreso. Entonces, queridos amigos, lo que les voy a pedir que se haga esta semana es haz el FODA de tu modelo de negocio. Vamos a hacer, ya deberías tener tu modelo de negocio, entonces vamos a hacer un FODA, vamos a analizar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Como les digo, las fortalezas son algo interno. ¿En qué eres bueno? ¿Qué cosas tienes buenas? ¿Qué cosas puedes destacar internamente en tu emprendimiento? Las debilidades son todo interno, pero la parte negativa. ¿Qué es lo que te está faltando? ¿Qué cosas se podrían mejorar? Las oportunidades son cosas externas que están sucediendo en este momento o que podrían suceder en el futuro. Son oportunidades y las amenazas también son cosas externas, pero que podrían ir en detrimento de tu modelo de negocio. Entonces, el toma acción de esta semana es haz el FODA de tu modelo de negocio. Así que llegamos al final, queridos amigos. Si tienen alguna pregunta, la hacemos ahora. Cualquier cosa, me avisan en las redes sociales, @PauloJoymar. Y los leo o los escucho. Si quieren pueden activar sus micrófonos también. William Sojo nos dice, excelente. A ver cómo fuimos de tiempo. Esta vez lo hicimos muy bien de tiempo. Ingrid, muy buen resumen. Gracias, Ingrid. Es la idea. Fabián, buenísimo. Gracias, querido Fabián. Entonces, queridos amigos, ya que lo hemos hecho en muy buen tiempo, rápido, pero se entendió, ¿verdad? Jimena Gámez, súper bien explicado, gracias. Rose Butron, gracias por compartir. Gracias a poner en práctica. Exactamente, esa es la idea, tomar acción. Gracias por compartir, dice Ninantelo, William Sojo también, desde Venezuela. Muchos saludos a Venezuela. María Cecilia, hay mucho para hacer, herramientas buenísimas y los ejemplos soportan todo muy bien. Exacto, exacto. La cuestión es llevarlo a la práctica. Siempre les digo qué es lo importante de que leamos los libros, que llevemos a la práctica todo esto que estamos aprendiendo. Si no hiciste tu modelo de negocio, es el mejor momento porque ya sabes que no es una pérdida de tiempo, o sea, no es una tarea, es algo que te va a ayudar a generar más ingresos, probablemente puedes generar incluso nuevos negocios a partir de tu modelo de negocio principal. Ok, Víctor, mil gracias. Gracias, Víctor. Abril, me encantó, súper bien. Ya tengo mi nota para poner en práctica. Buenísimo. Jessica Les, gracias por compartir un resumen tan bien definido y comprensible.
Bueno, les agradezco mucho. Les voy a comentar un poco esto de los cambios. No son ustedes, soy yo. Las cosas cambian y el desafío también va a cambiar. Ya les había comentado la anterior vez, vamos a ir a una versión Pro. Los que no estaban en la anterior vez, les comento. ¿En qué consiste esta versión Pro? Tiene dos niveles. El primer nivel es para la gente que, bueno, ambos son para emprendedores, pero el primer nivel es principalmente para la gente que está empezando en un emprendimiento o que no tiene algo establecido. El segundo nivel es para personas que sí tienen algo establecido y vamos a formar un mastermind. ¿Y en qué consiste el mastermind? Esta es la herramienta más poderosa que he descubierto en el último tiempo. Como saben algunos de ustedes, yo estoy en un máster de marca personal y hemos formado masterminds con gente de todo el mundo. Pero lo interesante de eso es un grupo que es lo que hemos visto ahora, ¿no? Cuando tenemos ideas, necesitamos un grupo heterogéneo. Entonces, el grupo heterogéneo te da una visión totalmente distinta a la que tú tienes y te puede iluminar la cabeza y darte ese clic que te faltaba o esa idea que te faltaba para avanzar en tu negocio. Entonces, un mastermind tiene una serie de reglas para que funcione y tiene que haber un compromiso y son grupos pequeños de 5 o 6 personas que tienen una reunión semanal. Yo tengo este mastermind todas las semanas. Justamente la última semana me tocó a mí estar en el hot seat. El hot seat es como este sitio, es literalmente una silla donde tú expresas tu negocio y donde te está faltando el centavo para el peso o donde tienes problemas. Entonces, este grupo heterogéneo, que también son empresarios, por eso es una condición para este segundo grupo de Mastermind que ya tengas una empresa, porque la visión tiene que ser a partir de la experiencia. Entonces, por ejemplo, en mi grupo hay una persona que se dedica a trabajar con mujeres embarazadas, hay unos taiwaneses que enseñan chino, taiwanés en, en Taiwán y en todo el mundo. De hecho, o sea, tienen una academia de eso. Hay una persona que tiene una corporación de comunicaciones, etcétera. Entonces hay como distintas visiones y te pueden decir, bueno, en esto que tú estás viviendo, yo he hecho esto, yo te recomendaría esto, gente con experiencia que aporta valor. Entonces, tenemos el grupo, ambos grupos van a tener algo que es una metodología. Entonces, ¿en qué consiste toda esta evolución? Les voy a comentar un poco. El 90%, no sé si sabían, es un dato que a mí me ha parecido muy abrumador. En América Latina somos muy emprendedores. Hay millones de emprendedores en América Latina, pero el 90% de estos millones de emprendedores en América Latina son empresas unipersonales, es decir, de una persona, son trabajadores por cuenta propia o son pequeños negocios que tienen menos de 5 personas. Entonces tenemos muchos emprendimientos, pero poco impacto. Y toda esta evolución viene para que haya más impacto. O sea, necesitamos lo negativo de esto, de que sean una sola persona o que tengan equipos muy chiquitos, es que estas pequeñas empresas dependen del emprendedor. Entonces, ¿qué significa eso en el mundo de Robert Kiyosaki? Se le llama autoempleado. ¿Y cuál es la desventaja de un autoempleado? Que si tú no estás en el negocio, si tú no estás trabajando, si tú no estás poniéndole el hombro todos los días, tu negocio no avanza. Esa es una de las partes negativas. Otra parte negativa es que si, digamos, eres tú solo, te ayudas a ti mismo y está bien. Y vives de eso, pero no tienes escalabilidad. Es decir, si tú, por ejemplo, haces, no sé, digamos, páginas web y puedes hacer 10 páginas web en el mes y te llega el cliente 11, vas a tener que rechazarlo porque no puedes hacerlo.
O sea, tenemos una capacidad limitada y esa es la parte negativa de los autoempleados. Otra cuestión negativa es que si tú estás desarrollando solo el negocio y no tienes un equipo, entonces está bien, estás aportando a ti mismo, pero si tuvieras un equipo que te ayude a escalar, no solamente estás mejorando tu calidad de vida, sino la calidad de vida de otras personas. ¿Qué pasa con los gobiernos en América Latina? Todos los gobiernos de América Latina en época electoral dicen, vamos a hacer miles de empleos, ¿no? Les prometemos trabajo. ¿Y quiénes creen ustedes que dan más trabajo? Yo pienso que los emprendedores dan más trabajo que los políticos, porque los emprendedores realmente se ocupan de hacer eso, pero cuando eres un emprendedor autoempleado, estás fabricando el trabajo para ti mismo, pero no para más personas. Y eso también me parece negativo, que haya muy pocas empresas en América Latina y muchos emprendedores. Entonces tenemos que cambiar un poco ese chip latinoamericano de lo que es el emprendimiento y empezar a pensar que tenemos que asociarnos, que tenemos que crecer, que no tenemos que ser esta pequeña empresa que soy solo yo, que soy el gerente propietario, que soy el contador, el diseñador y hasta el mensajero de mi propia empresa, sino pensar de que lo que yo estoy generando puede generar un impacto no solo a mí, sino a más personas. Entonces, a partir de todo eso se ha desarrollado un método y el método se llama Genera Impacto y eso es lo que vamos a dar en esta parte premium que vamos a lanzar la próxima semana. La próxima semana ya iniciamos esto, el próximo domingo, después de cerrar este tema del resumen del libro, y van a ver estas dos membresías. La membresía, ¿por qué la estamos haciendo con membresía? Porque el tener un grupo de Q&A, de preguntas y respuestas más puntuales, específicas de tu negocio en específico, de tu modelo de negocio, es un costo elevado que no está aterrizado a nuestra realidad latinoamericana. Entonces, es mejor hacerlo, dividirlo en pedacitos y que sea una membresía que dé valor. La idea es generar resultados. O sea, la idea es que la gente que esté en esta parte, el desafío va a seguir como siempre, vamos a seguir haciendo resúmenes de libros, probablemente no sea cada semana, sino cada 15 días, eso es algo que estoy analizando, pero en la parte otra, lo que queremos es generar resultados, generar un movimiento, es decir, que esto no solamente se quede en la parte teórica, sino que haya algo específico que tienes que hacer y que tú empieces a ver resultados dentro de tu negocio y que sea como una especie de semilla para que en el futuro, en el corto, en el mediano plazo, podamos generar más empresas y no tantos emprendimientos, ¿no? El concepto del emprendimiento se ha tergiversado un poco en el último tiempo. Entonces, esa es la idea de hacer este nuevo movimiento. Como les digo, va a haber dos grupos. El grupo de Mastermind va a ser más caro. ¿Pero por qué? Porque también va a ser un poco más puntual, más específico. Las sesiones también van a ser grupales, pero en el grupo de Mastermind vamos a dividir en pequeños grupitos en los que vamos a intercambiar ideas de negocios y vamos a resolver nuestras dudas. ¿Por qué se llama Mastermind? Porque es una mente maestra. Ya no piensas solamente tú o tus socios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los que ya tenemos la suerte de tener una empresa? Que cuando surge un problema, una dificultad, hacemos una reunión de socios y empezamos a ver qué ideas tenemos. Pero todos estamos en la misma bolsa, todos somos de la misma empresa y nuestra visión a veces se acorta, y es algo natural. Es mucho más fácil, les decía la anterior reunión, es mucho más fácil criticar el emprendimiento de otro, ¿no? Y decir, oye, le falta esto en la imagen, ¿no? Yo le pondría esto, o yo cambiaría esto de esa empresa, o deberían hacerlo de esta manera porque a mí no me parece como lo han hecho, o esto es destacable, pero le faltaba esta pequeña cosita. Entonces, cuando tú tienes la opinión de otras personas que están en el mismo nivel de pensamiento, no hablemos, no me gusta hablar de niveles de que un empresario es mayor o menor porque gana más dinero o no, porque tiene más gente. Eso para mí no tiene mucho sentido.
pero sí en que tienen distintas visiones, ¿no? Distintas visiones. Entonces la persona, hemos visto también en cómo ganar amigos e influir sobre las personas, siempre hay alguien que sabe algo más que vos, ¿no? O sea, que conoce algo mejor que tú y que de todos podemos aprender. Pero lo interesante del mastermind es que si todos estamos en empresas que queremos hacer crecer o estamos cambiando de autoempleados a empresarios, ese camino lo estamos recorriendo juntos. Y ese recorrerlo juntos hace de que estemos alineados mentalmente. Es espectacular. Realmente a mí me ha ayudado muchísimo. No solamente en mi empresa, en otras cuestiones, incluso desde el ámbito personal, a entender la visión de otras personas. Así que más detalles les voy a ir mandando. No quería hablar mucho de este tema. Les voy lanzando teasers, pero en la semana voy a ir lanzando también en los grupos un poco más de información de cómo va a ser esta evolución que vamos a tener en el desafío de lectura y este método también que cubre todo esto que les estoy mencionando, que es de convertir nuestros negocios en empresas sostenibles, rentables y de crecimiento continuo. Así que los costos, sí, bueno, el costo gracias Jimena por preguntar, el costo del primer grupo, que todavía no tiene nombre, pero ya le vamos a encontrar un nombre, es de $5. Es una suscripción por Patreon o Patreon, que todavía no hice todo este proceso, ¿no? de activar y esas vainas. El costo del Mastermind va a ser de $29. Ambos costos son costos mensuales que se renuevan cada mes. Obviamente no es un compromiso anual ni nada, o sea, cualquiera se puede salir en cualquier momento, pero los invito a que lo prueben y es seguro que la gente que esté en el Mastermind y que esté también en el otro grupo no se va a salir porque estas cosas tienen mucho valor. De hecho, yo en el Mastermind en el que estoy, también estoy en 2 Masterminds y uno de esos es de pago. Y uno pensaría, ¿por qué pagarías para eso? Y realmente lo vale, ¿no? Realmente vale la pena hacer este tipo de inversiones porque puedes aprender mucho. Obviamente la gente que está en el tema del Mastermind también va a tener todo el contenido del otro sitio y algunas cosas adicionales como pequeños cursos que vamos a lanzar en una plataforma que se llama Genera Impacto. La metodología se llama Genera Impacto, la plataforma se llama Genera Impacto y a partir de eso va a ir todo. No quiero comentarles más eh, porque ya nos pasamos un poquito de la hora, pero les agradezco mucho por su tiempo. No sé si tienen alguna consulta más. Si es que no, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a hacer la fotito ahí de rigor. Casi me olvido. Tenemos que decirle al mundo, existimos, seguimos aquí, firmes. Vamos activando las camaritas. Ok, eso del saludo. Tenemos que tener un saludo ahí ya más fijo. Hacemos muchas manitos ahí. Hay que, no sé, ¿qué dicen? María. La anterior vez hicimos pero mucha gente no lo pudo hacer. No, este es diferente, Fabián, ¿no? Ok. Ya, a ver, más manitos. ¿Qué tal, Marina? ¿Qué opinas? Los diablitos. La anterior vez igual quisimos hacer los diablitos, pero ya, muy satánicos ya. ¿Qué tal, va? Me gusta pero ahí nos tapamos la cara vía Nate. ¿Lo pronuncié bien? Ok. Bueno, este está bien. El de OK. Everything it's okay. Ok, vamos activando camaritas, muchachos. Los que faltan.
Vamos, 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 vamos. A ver qué dice el chat. A ver, a ver, a ver. Winner, sí, sí. La próxima vamos a hacer de Wisin y Yandel. Buenísimo. Ya, ya, ya. Eso es para la próxima, Fabián. Ya, vamos con esta, con OK. Saludos, saludos. Y sacamos la foto en 3, 2, 1. Y, ay, faltó Judith, que se acaba de conectar. Va, una más, una más. Perfecto, queridos amigos. Vamos a activar todos los mix. Ya, y de ahí si Muchas falta gracias algo, y nos vamos a vemos intentar. la próxima semana. Ya. La próxima No, semana vamos a gracias. hacer la transmisión Gracias. por YouTube. ¿Ok? La próxima semana va a ser por YouTube. Y ya Ok. les voy explicando ahí en el grupo cómo vamos a hacer esto de Genera Impacto. Vamos, muchachos. Sí, lo necesitamos. Ya. Vamos, que se puede. Ok. Entonces nos vemos Muy bien. Adiós. la próxima semana. Chao a todos. Bye.